miedo más primitivo del ser humano no es a la muerte, sino a lo desconocido. A esa perturbadora certeza de que, mientras duermes arropado en la seguridad de tu hogar, algo te está observando desde la negrura del jardín. La historia que vas a escuchar hoy en Nexo Oculto no es una leyenda urbana. Es la transcripción de una de las llamadas más perturbadoras jamás recibidas por los servicios de emergencia. Una grabación que la policía intentó ocultar durante años y que nos demuestra que las paredes de nuestra casa no siempre son capaces de protegernos. Todo comenzó una madrugada de tormenta, exactamente a las 3:14. La centralita del 911 recibió la llamada de un joven llamado Marcos, que vivía en una casa de campo a las afueras de un pueblo aislado. Al otro lado de la línea, la voz de Marcos no era la de alguien que gasta una broma. Era una mezcla de susurros ahogados y pánico puro. Le explicó a la operadora que llevaba cerca de 20 minutos escuchando unos ruidos extraños en su patio trasero. Al principio intentó convencerse a sí mismo de que era el viento o un animal herido, pero la forma en que crujía la madera del porche era demasiado pesada. Eran pisadas bípedas. Alguien estaba caminando en círculos alrededor de su hogar. La operadora, intentando mantener el control de la situación, le preguntó si tenía las puertas y ventanas bien cerradas. Marcos, conteniendo la respiración, respondió que sí, pero que había un problema. La ventana de su propio dormitorio no tenía persiana, solo una fina cortina de tela. Mientras hablaba, el sonido de la lluvia en el exterior pareció apagarse por un instante, amortiguado por un nuevo ruido que congeló la sangre del chaval. Un raspado metálico, lento y constante, contra la madera de las paredes exteriores de la casa. Como si unas garras largas estuvieran acariciando la estructura, buscando un punto débil por donde entrar. «Por favor, manden a alguien ya», suplicó Marcos con la voz rota. «La patrulla más cercana está de camino, Marcos, pero tardará unos 15 minutos en llegar debido a la tormenta». «Necesito que vayas al lugar más seguro de la casa ahora mismo», le ordenó la mujer desde la centralita. Marcos cogió el teléfono con fuerza, se deslizó fuera de la cama procurando no hacer el más mínimo ruido con las sábanas y se encerró en el armario empotrado de su habitación, entornando la puerta corredera para dejar solo una pequeña rendija de luz. Desde el interior del armario, la perspectiva de la habitación era tétrica. La única iluminación provenía de los destellos intermitentes de los relámpagos que entraban por la ventana desprotegida. Y fue en uno de esos destellos cuando el horror se volvió real. Marcos escuchó unas pisadas húmedas subir los escalones del porche, deteniéndose justo delante de la ventana de su dormitorio. A través de la delgada cortina, la luz de un relámpago dibujó una silueta espantosa. No era un intruso común. No era un ladrón. La sombra reflejada era desproporcionadamente alta, de más de 2 metros, con unos brazos extremadamente largos que le colgaban casi hasta las rodillas y una postura encorvada, antinatural. Pero lo que hizo que Marcos soltara un gemido de terror que casi lo delata fue la cabeza de aquella cosa. No tenía pelo. Era alargada y se movía mediante espasmos rápidos, imitando el comportamiento de un depredador que olfatea a su presa en mitad de la noche. El teléfono seguía conectado. La operadora escuchaba los sollozos mudos del chico a través del auricular. «Marcos, ¿sigues ahí? ¿Qué está pasando?», susurró ella. «Está en mi ventana», contestó Marcos en un hilo de voz apenas audible. «Está pegando la cara contra el cristal. Oh, Dios mío, no tiene rostro humano. Sus ojos brillan con la luz de los truenos y me está mirando directamente a través de la cortina. Sabe que estoy aquí dentro». La distancia entre la seguridad y el horror absoluto se mide a veces en los milímetros de grosor de un cristal. Dentro de aquel armario asfixiante, Marcos se tapaba la boca con ambas manos, intentando que el sonido de sus propios dientes castañeando no atravesara la madera. A través de la rendija, vio cómo la silueta espantosa que estaba al otro lado del ventanal dejaba de raspar la pared.
Hubo un silencio sepulcral que duró apenas unos segundos, roto únicamente por el crujido de la madera vieja de la estructura. De repente, un estruendo brutal sacudió toda la habitación. No fue un trueno. Fue un golpe seco, violento y descomunal contra el cristal de la ventana. Aquella cosa había lanzado su largo brazo contra la estructura. Marcos ahogó un grito en el auricular. «Está golpeando el cristal. Va a romperlo», sollozó con el hilo de voz que le quedaba. La operadora del 911, con los dedos volando sobre el teclado para presionar a las patrullas, intentaba desesperadamente mantenerlo cuerdo. «Marcos, escúchame bien. No te muevas. Pase lo que pase. No salgas de ese armario. Los agentes están entrando en tu carretera. Mantén el teléfono pegado a ti». Pero las palabras de consuelo de la centralita no podían frenar lo que estaba ocurriendo en la planta alta de la casa. Un segundo golpe, aún más fuerte que el primero, hizo que el marco de madera de la ventana crujiera peligrosamente. Seguido de eso, Marcos escuchó algo que lo perturbó profundamente. Un sonido húmedo y pesado, como si algo viscoso y enorme se estuviera arrastrando y deslizando por el cristal exterior. Aquella criatura no solo golpeaba, estaba buscando la manera de abrir el pestillo desde fuera con unas extremidades anormalmente flexibles. La luz de un relámpago cruzó el cielo, iluminando la habitación por completo durante un segundo. En ese destello, Marcos vio que la cortina ya no tapaba la ventana. La criatura la había rasgado desde fuera. Ahora, pegada por completo al vidrio, se apreciaba una piel pálida, translúcida, surcada por venas oscuras que latían con fuerza. El rostro de la entidad estaba a escasos centímetros del cristal. Una boca desprovista de labios que se abría en una mueca imposible, mostrando hileras de dientes finos y afilados. Lo peor es que no tenía ojos visibles, solo unas cuantas cuencas hundidas cubiertas por una fina capa de piel que reaccionaban a los destellos de la tormenta. El pánico alcanzó su punto de no retorno cuando se escuchó el crujido definitivo. El cristal se resquebrajó por completo, esparciendo pedazos de vidrio estrellado por el suelo del dormitorio. El aire frío y húmedo de la tormenta entró de golpe en la habitación, trayendo consigo un olor nauseabundo, una mezcla azufre y vegetación descompuesta que inundó el armario. Marcos escuchó el sonido de unos dedos largos y curtidos, apartando los restos del marco roto. La cosa ya estaba dentro. Las pisadas de la criatura sobre el suelo de madera eran distintas ahora. Sonaban pesadas, arrastradas, alternando entre 2 y 4 patas según el espacio. Marcos veía los destellos de los truenos reflejarse en los ojos de la criatura mientras avanzaba centímetro a centímetro por el cuarto. El teléfono de Marcos seguía encendido en el suelo del armario, emitiendo una levísima estática. La criatura se detuvo en mitad de la estancia. Su cabeza calva y alargada empezó a girar de izquierda a derecha con espasmos secos, emitiendo un chasquido gutural y rítmico, como si estuviera usando el sonido para mapear el entorno a oscuras. Estaba buscando la fuente de esa estática. Estaba buscando a Marcos. El chasquido que emitía aquella cosa rebotaba en las paredes del armario, vibrando directamente en los oídos de Marcos. Era un sonido orgánico, seco, idéntico al de un murciélago localizando a su presa en la más absoluta oscuridad. Centímetro a centímetro, las pisadas húmedas y pesadas de la criatura se fueron acercando hacia su escondite. A través de la rendija, Marcos vio cómo una masa alargada y grisácea tapaba la poca luz que entraba por la ventana rota. La cosa estaba parada justo delante del armario. La operadora del 911 escuchaba al otro lado de la línea una respiración agónica.
entrecortada. Sabía que si hablaba sentenciaría al chico. De repente, el auricular registró un crujido espantoso. Una de las extremidades largas y deformes de la criatura impactó contra la puerta corredera del armario, arañando la madera con una fuerza brutal. Marcos cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe definitivo que destrozara su único refugio. El olor a azufre y carne podrida dentro del armario era ya insoportable. La criatura exhaló un suspiro hondo, un siseo helado que se coló por la rendija del armario directamente sobre el rostro sudoroso del chaval. Fue en ese preciso instante de terror absoluto cuando el destino de Marcos cambió. A lo lejos, rompiendo el rugido de la tormenta, comenzó a escucharse el sonido lejano pero inequívoco de una sirena policial. Segundos después, unos potentes destellos de luces rojas y azules tiñeron las paredes del dormitorio a través de la ventana rota, bailando de forma caótica sobre el techo. El efecto fue inmediato. La criatura interrumpió su ataque al armario, emitiendo un chillido agudo y metálico que distorsionó por completo la señal del teléfono móvil de Marcos, provocando una estática ensordecedora en la centralita de emergencias. Marcos escuchó un violento revuelo en la habitación, el sonido de cristales rotos siendo aplastados y un fuerte golpe en el porche exterior. Aquella entidad había saltado de vuelta al jardín para huir hacia la maleza antes de que los agentes cruzaran la puerta principal. 2 minutos más tarde, los policías derribaron la entrada de la casa con las linternas en alto y las armas desenfundadas. Encontraron a Marcos en estado de shock catatónico dentro del armario, aferrado a su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. No podía articular palabra, solo señalaba con el dedo índice hacia el ventanal destrozado. El informe oficial de la policía de aquella noche se archivó bajo la etiqueta de asalto con violencia por parte de un sospechoso desconocido. Los agentes confirmaron que la ventana del dormitorio había sido reventada desde el exterior con una fuerza desmedida y encontraron marcas de presión extrañas en la madera del porche. Sin embargo, el detalle más escalofriante de este caso se descubrió semanas después, cuando Marcos ya se había mudado de casa y el equipo forense analizó las grabaciones de seguridad de una cámara de tráfico situada a 1 kilómetro de la propiedad. En las imágenes, registradas justo 10 minutos antes de la llamada de Marcos, se ve una silueta desproporcionadamente alta y delgada cruzando la carretera asfaltada bajo la lluvia en solo 2 zancadas antinaturales. Pero lo que la policía científica jamás pudo explicar fue que, al ampliar los fotogramas del rostro de la criatura reflejado bajo la luz de un relámpago, la entidad no tenía facciones. Lo único que presentaba en mitad de su cráneo calvo era una enorme marca en la piel, una especie de cicatriz perfecta con la forma de un símbolo antiguo que la historia humana aún no ha sido capaz de descifrar. El vigilante de la oscuridad sigue ahí fuera, esperando a que otra ventana quede desprotegida. Si esta transcripción real te ha helado la sangre y te ha hecho mirar de reojo hacia la ventana de tu habitación, déjanos un buen me gusta. Suscríbete a Nexo Oculto para no perderte las historias más oscuras que la red intenta ocultar. Y dinos en los comentarios qué habrías hecho tú dentro de ese armario. Buenas noches, cámara. Si es que puedes dormir.